Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Qué bueno que podemos estar nuevamente compartiendo este tiempo a través de este medio para estudiar la palabra del Señor. Estamos revisando y compartiendo aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el pasaje donde Dios establece el primer pacto con el hombre. Lo vemos a través de los 10 mandamientos y cómo Dios presenta justamente estos mandamientos de manera personal delante de los hombres, hablando Él mismo a través de una nube que estaba sentada en el monte y con voz de trueno, con voz de bocina, para que todo el pueblo pudiera escuchar justamente estos mandamientos que estaba prescribiendo hacia todo el pueblo, para ordenar su caminar. Y vemos que en estos primeros 4 mandamientos son los que Dios establece para el servicio del culto. La primera preocupación y el orden que viene a establecer el Señor, en lo primero que quiere ordenar justamente es el culto, es el servicio de alabanza, de adoración, de qué manera hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, cuál es la relación que tenemos que tener nosotros con nuestro Dios. Y vemos entonces el segundo mandamiento, a partir del verso 4, dice así: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. En el primer mandamiento de parte del Señor veíamos lo que era el culto interior, personal nuestro, ¿no es cierto? Decía el Señor de no tener dioses ajenos. A veces somos nosotros mismos los que elevamos dioses que son distintos del Dios verdadero, de la presencia de Dios. Pero ahora ya no habla del culto interior, sino habla del culto exterior, de no hacer imágenes. Muchas veces el pueblo, incluso hay religiones que se han visto inclinados a hacer imágenes de Dios colgadas en la cruz, ¿no es cierto?, el Señor Jesús, o también de santos, virgen y bueno, tantas otras cosas, ¿no? En otras religiones han presentado distintas formas de dioses que han querido de alguna manera representar, quizás a través de la imaginación o siguiendo mitos para establecer imágenes y estatuas o dibujos, pinturas, incluso hasta planetas y astros. Es el caso de los egipcios que adoraban al sol. Era el dios Ra, era uno de los dioses más importantes que ellos tenían. Entonces Dios, viendo todo esto, dice: yo no quiero que hagan nada de eso intentando representarme a mí. No hay manera de que nosotros podamos representar a Dios. De todas maneras, Dios nunca se presentó en forma visible delante de ningún hombre como para que podamos representarlo de alguna manera. Dios no se presentó de manera humana, Dios no se presentó hablándonos no solamente a través de la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús bien dice que Él se hizo hombre para habitar entre nosotros, pero no dice que tenga forma de hombre Dios. Así que no podemos tomar esto quizás como una forma a la cual se pueda imaginar a alguien y querer representarlo de alguna manera. Y esto es justamente lo que Dios enseña a través de este mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, refiriéndose quizás a ángeles que puedan llegar a descender, a presentarse, que puedan ser visibles hacia alguien, ¿no es cierto? Y encontramos en la palabra del Señor varias apariciones de ángeles
que algunos con alas, otros sin ella, unos con vestiduras blancas, otros quizás con vestiduras normales a los que estaban allí en su alrededor, pero aquí dice de que no nos hagamos imagen de nada de esto. También dice, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y esto es algo que probablemente Aarón no ha tenido en cuenta al momento en el cual Moisés estaba allí en el monte y viendo el pueblo que tardaba en descender y no saber de su vida, nada al respecto. Entonces el pueblo vino y le pidió a Aarón que hiciera dioses para adorarle. Y Aarón se dejó llevar, se dejó inclinar por la petición del pueblo. ¿Y qué hizo? Hizo un becerro. Hizo justamente algo similar a lo que en Egipto había visto. En Egipto adoraban al ganado, adoraban las vacas, adoraban, ¿no es cierto?, los becerros, y por eso es que también Dios en una de las plagas ataca justamente a todo el ganado. Lo que es más, dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Reconociendo, ¿no es cierto?, de que hay un solo Dios y que no tenemos que nosotros inclinarnos delante de ninguna de estas imágenes que probablemente alguien quiera presentar como un Dios. Incluso en la misma palabra vemos cuando varios personajes, ¿no es cierto?, encontrándose con ángeles y teniendo un diálogo con los ángeles, se inclinan delante de ellos y ellos mismos le dicen, no te inclines delante de mí porque soy semejante a ti, yo no soy Dios. Fíjense si los ángeles tienen ese cuidado, qué cuidado tenemos que tener nosotros, hermano, de no inclinarnos delante de ninguna imagen, no inclinarnos delante de nada y no honrar ni adorar nada de eso que en definitiva son obras de hombres, son hechuras humanas, son la imagen que se puede hacer, que puede ser muy bonita y puede ser de un material muy caro, muy costoso, como era el tema de ese becerro de oro que hizo Aarón, no deja de ser una obra de hombres, como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Son imágenes que tienen pies y no caminan, manos y no tocan, no pueden agarrar nada, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Entonces son dioses falsos. Esto es justamente lo que Dios llama idolatría. Dios no quiere que haya ningún tipo de ídolos delante de Él, porque justamente esto no es algo que agrade a Dios. Y por eso podemos ver, ¿no es cierto?, de la manera que Dios advierte a aquellos que caigan justamente en este pecado. Allí en el versículo siguiente, mejor dicho en este que estábamos leyendo, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, no hay otro, ¿no es cierto? Soy yo, aquel que tiene que recibir la adoración, la admiración, la gloria y la veneración de parte nuestra, que es un Dios fuerte y celoso, esto lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero fíjese aquí, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Refiriéndose, el aborrecer no es el odiar, sino es tener en menor estima que otra cosa. Es el caso, ¿no es cierto?, del pasaje que dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. No quiere decir de que a Esaú lo haya odiado, no, sino de que no lo amó de la misma manera justamente por el hecho de que él menospreció la primogenitura, él dejó de lado, ¿no es cierto?, ese privilegio que solamente él tenía por el hecho de haber nacido primero. Esto ya venía con un don de parte del Señor sobre su vida, no tan solo en cuanto a la herencia material que iba a recibir de parte de su padre, sino principalmente a la bendición patriarcal que iba a recibir, que Jacob la estimó y él justamente logró
alcanzarla, porque se la compró a su hermano. Por eso dice la palabra del Señor, a Jacob amé. ¿Por qué? Porque a él me tuvo a mí en primer lugar. Y a Esaú lo aborrecí, lo puse en segundo plano. ¿Por qué? Porque él a mí me tuvo en segundo plano. Y acá vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios castiga la maldad de aquellos que le aborrecen. Hasta la tercera y cuarta generación. Y habla de los padres, la maldad de los padres. Porque normalmente somos nosotros los que enseñamos o impartimos una fe a nuestros hijos. Y son ellos los que ven cómo nosotros vivimos nuestra fe. Si nosotros vivimos nuestra fe de una manera real, si no estamos quizás de alguna manera cumpliendo en el culto o delante de alguien, pero en mi vida real no la vivo como quizás debiera, esto lo ven nuestros hijos y justamente es lo que ellos mañana van a practicar, porque ellos van a decir mi mamá o mi papá hacía esto. Y por eso nosotros somos la enseñanza más fiel hacia nuestros hijos. Lo que nuestros hijos vean que nosotros hacemos es lo que mañana ellos van a hacer en definitiva. Así que por eso Dios dice que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Si hay un padre que no ama a Dios y le inculca justamente, le enseña el no amar, el no seguir a Dios, el tener a Dios en segundo, tercer, cuarto plano, este hijo va a crecer con esto y mañana a sus hijos le enseñará eso y así sucesivamente. Y dice Dios que va a visitar hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Gloria al nombre de Jesús. Dios no acepta que teniendo que adorar, no se lo está reclamando a los mundanos, no se lo está reclamando a gente que no conozcan a Dios, se lo está reclamando a los conocedores de Dios. Porque bien dice la palabra del Señor que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, a éste le es contado por pecado. Entonces Dios no está reclamando ni persiguiendo a los mundanos, a aquellos que no conocen a Dios, sino que de sus hijos, de su pueblo, que lo tengan a él en primer lugar. Si de sus hijos y de su pueblo lo tienen en segundo lugar, ahí es cuando Dios visita y tiene esto como una maldad. De esta manera lo cataloga o lo registra Dios, de que nosotros siendo sus hijos lo tengamos a él en segundo plano o como una cosa de no demasiada estima o valor, esto Dios lo toma como maldad. Hermano, hermana, que Dios nos esté librando y que no seamos nosotros de tropiezo para nuestros hijos. Y no obstante, en el versículo 16 dice, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Por el contrario a lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Aquellos que le aman, los que siguen sus mandamientos, los que tienen a Dios en primer lugar y le sirven y no levantan imágenes y no hacen ninguna otra cosa de idolatría, sino que siguen al Dios verdadero, a estos Dios los visita con misericordias. Vale decir de que nosotros en nuestra humanidad, que podemos fallar, podemos cometer errores, la misericordia de Dios se extiende sobre nuestras vidas, dice millares. Millares. Hablaba recién de hasta la tercera y cuarta generación y en este caso hablamos de millares de generaciones. Quiere decir de que esta gracia se extiende y se multiplica ya como presagiando lo que vendría más adelante con la llegada de su Hijo a la tierra, a establecer este segundo pacto que conocemos como el Nuevo Testamento, y estableciendo el Señor la figura del perdón, de la misericordia y de la gracia. Ayúdanos, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué importante, hermano, de que ninguno de nosotros caigamos quizás en la tentación de la idolatría, de presentar imágenes. Yo incluso aquí atrás mío tengo un tapiz que me han regalado
y que representa justamente la Santa Cena, la última cena del Señor cuando está con sus discípulos. Se han hecho incluso hasta películas respecto de esto, hablando de lo que es el Código Da Vinci y tantas otras cosas más, ¿no es cierto? Esto no es más que un pedazo de tela. Será muy lindo, tendrá muy buena hechura, será de primerísima calidad. Y yo puedo tenerlo en estima especial por la persona que me lo regaló. Pero no deja de ser esto, hermano. Si usted lo revisa, tiene una etiqueta que es un código de venta, es un artículo comercial, no es algo que nosotros podamos tomar como algo de parte de Dios, no es algo que nosotros tengamos que adorar o venerar. Es bonito, representa de alguna manera lo que Da Vinci imaginó allí en el aposento alto. Estoy seguro que no tenían una mesa de esa contextura y que no se habían sentado de esa manera. Pero es lo que Da Vinci imaginó. Y esto no hace de que nosotros adoremos nada de esto. De ninguna otra manera nosotros nos vamos a poner a adorar o venerar nada que no sea que venga directamente de la presencia del Señor. Y como Dios hasta ahora no nos ha enviado nada de esto, hermano, no tenemos delante de qué inclinarnos. Por eso cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, venimos delante de la presencia del Dios verdadero. Aquel que no tiene forma, que no tiene imagen, como decía la palabra del Señor, el Dios invisible. Abraham se fortaleció como viendo al invisible. Justamente de él se habla, ¿no es cierto? Del Dios real, el Dios verdadero, aquel que no tiene imagen, que no tiene forma, por así decirlo, que nunca se le ha visto el rostro, y aquel que podemos ver sus obras, no solamente en derredor nuestro, sino aún en cada uno de nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, y podemos atestiguar y dar fe de que es un Dios real. Oramos al Señor. Padre, amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra y nos libra, mi Dios, de cometer errores en nuestra adoración a ti, Señor. Líbranos, amado Señor, de la idolatría. Líbranos, bendito Rey, de tener dioses, Señor, imágenes, ídolos delante de ti, amado Padre. Que no haya nada que esté entorpeciendo, Señor, nuestra comunión contigo. Tú has tomado, amado Señor, tanto interés, Señor, en esto, Padre. Por eso es que has tomado los primeros 4 mandamientos en función de esto, bendito Dios. De que tengamos cuidado de qué manera te adoramos y de qué manera nos relacionamos contigo, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos por siempre, mi Dios. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo y estamos siempre en contacto.